el género de lengua. Estamos hablando de las lenguas, hermano mío. Y dice la palabra, habiendo impuesto las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Hablaban en lengua y profetizaban. La definición de la lengua es una cualidad especial dada por el Espíritu Santo. Es una cualidad especial dada por el Espíritu Santo a ciertos miembros del cuerpo de Jesucristo para dar un mensaje de parte de Dios en idioma desconocido. Para dar un mensaje de parte de Dios en idioma desconocido, hermano mío. Pero vamos a hablar de las lenguas y vamos a comenzar con Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Vamos a hablar de las lenguas, hermano mío. Y Génesis capítulo 7, versículo, vamos a hablar, el versículo creo que es el 11:7. Génesis capítulo 11, versículo 7 dice así: ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Esto ocurrió en la torre de Babel. Resulta que todo el mundo, dice la palabra, tenían un mismo idioma, dice el versículo 1. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Allí es donde yo digo, José, allí es donde yo digo, ¿de dónde vinieron las lenguas? Si nosotros descendimos del mono, ¿de dónde vinieron las lenguas? Hermano mío, esas teorías no pueden hablar de las lenguas. Aquí Dios demuestra cómo vinieron las lenguas. Y comienza diciendo que todos tenían una misma lengua. Todos tenían una misma lengua, hermano mío. Todos. Y una misma palabra. O sea, todo el mundo hablaba igual, hermano mío. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, hermano mío, y se establecieron allí, hermano. Y se dijeron unos al otro, vamos y hagamos ladrillo, hermano mío, y construyamos una torre que llegue hasta el cielo, hermano. Y comenzaron a construir la torre, la torre. Y cuando Dios vio lo que estaban haciendo, dice, y descendió, hermano mío, y dijeron, mira lo que dijeron ellos: vamos y edifiquemos una torre, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, hermano mío, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Mira que tenían una mente. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto lo estaba viendo Dios, hermano mío, y Dios descendió para ver qué estaban haciendo los hombres, hermano mío. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Mira lo que dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. He aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Hermano mío, Dios nos conoce a nosotros, y Dios vio que teníamos una sola lengua, y cuando vio que estaban construyendo la torre, dijo, nada los hará hermanos, desistir de lo que están haciendo, hermano mío. Entonces dice, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos
y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, dejaron de edificar la ciudad. Y mira que iban para dónde, para el cielo. Ellos no sabían que cuando subían a cierta altura el aire se le iba, pero ellos no lo sabían. Entonces Dios mejor lo confundió la lengua y listo. Dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de ellos de la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Cómo se pusieron? Babel. Babel significa ¿qué? Hermano mío, Babel significa es Jehová le esparció, desde allí los esparció Jehová sobre la faz de la tierra. Eso significa Babel, hermano mío. Hermano, porque allí confundió sus lenguas. Entonces allí podemos ver todos los lenguajes fueron esparcidos allí. Allí Dios todos los lenguajes, hermano mío, todos los lenguajes los esparció Dios. Entonces, por eso que descendemos del mono, como dice un coro. Hermano, tú no has visto un mono ser un camión, tampoco una casa, mucho menos un avión. Hermano, tú no has visto a un mono ser un camión, tampoco una casa, mucho menos un avión. Eso no lo digo yo, que yo descienda del mono, yo soy hijo de Dios, que el Señor reprenda al demonio. Claro, hermano mío, yo soy hijo de Dios, soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tú eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. Todos nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, hermano mío. Y allí Dios esparció, en la torre de Babel, Dios esparció las lenguas. Mire que hablaron los idiomas. Por primera vez se esparcen todas las lenguas, hermano mío, y comenzaron a hablar. Entonces el que estaba hablando chino se entendió, bueno, y el otro, bueno, se fueron los chinos, se fueron los españoles, se fueron los italianos, se fueron los portugueses, se fueron uniendo y se esparcieron, hermano mío, se esparcieron. Entonces fue algo tremendo, hermano mío, fue algo tremendo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, hermano mío. Y allí comenzaron las lenguas. Allí comenzaron las lenguas. Los idiomas son lenguas repartidas ¿de quién? De Dios. Esa lengua, ese idioma que uno posee, hermano mío, vino ¿de quién? De Dios, esparciendo toda en la torre de Babel. Y se manifestó Dios en Hechos capítulo 2. Hermano mío, miren Hechos capítulo 2, versículo, vamos a leer el versículo 1, hermano mío. Entonces, ¿qué pasó en Hechos de los Apóstoles, hermano mío? Ya en la torre de Babel, en Génesis capítulo 11, había esparcido Dios los lenguajes. Había Dios derramado las lenguas. Los idiomas se habían esparcido en toda la tierra. Primera intervención de Dios, que mandó el lenguaje, las lenguas, el italiano, el portugués, el alemán, ¿cómo se llama? El español. Así hablaban todo el mundo y todo el mundo se fueron y yendo uno con otro. Allí comenzaron ¿qué? Las lenguas. Pero en Hechos de los Apóstoles descendió el Espíritu Santo y repartió todo lenguaje, tanto lenguas naturales como lenguas espirituales. Y vamos a ver. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. El día de Pentecostés. ¿Cuándo era ese día? 50 días después de la Pascua. El día de Pentecostés era 50 días
después de la Pascua. Era 7 semanas por 7. Hermano mío, 7 por 7 daba ¿cuánto? 49 más el día. Daba 50. Entonces, el día de Pentecostés venía, hermano mío, el día de Pentecostés venía y llegaba, hermano mío, el día de Pentecostés venía 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua, hermano mío. Y entonces, allí comenzó el día de Pentecostés. El Señor Jesucristo, escúcheme bien, había muerto el día de la Pascua. El día de la Pascua murió Jesús. Al día siguiente era el día de reposo, segundo día. Y al otro día era el primer día de la semana, domingo. Entonces tuvo Jesús, ¿cuántos días de muerto? 3 días de muerto, hermano mío, 3 días. Resucita al tercer día y se le aparece a los discípulos y estuvo con ellos 40 días. 40 días con los discípulos. Entonces 40 días más 3 días de muerto da ¿cuánto? 43. ¿Cuántos días faltaban para el Pentecostés? 50 días menos 43 daba ¿cuánto? 7 días. 7 días que estaban orando los 500, clamando, y se iban yendo, hasta que llegó el séptimo día y habían 120 personas y estaban todos unánimes. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos, estaban todos unidos, orando. Y de repente vino un viento del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, hermano mío. Mire lo que dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, de los 120 se le asentaron, hermano mío, se le asentó, hermano, la lengua. Y comenzaron a hablar en lengua, hermano mío. Y dice, voy a repetir el 3. Y se le apareció lengua repartida como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre los 120. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Mire que estaba aquí, ahí, estaban hablando que en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Hermano mío, vino de repente, hermano, el viento recio y comenzaron a hablar en lengua, hablando en lengua. Yo no sabía ni qué era lo que hablaba. Hermano mío, yo no sabía ni qué era lo que hablaba. Y mire cómo estaban hablando en lengua. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo la tierra. Estaban ahí todas naciones bajo la tierra. Entonces, hermano mío, entonces dice, y hecho este estruendo, o sea, todos comenzaron a hablar en lengua, hermano mío, y hecho todo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque les oían hablar en su lengua. Hermano mío, como eran los judíos, nunca pierden su nacionalidad. Los judíos nunca pierden su nacionalidad. Los judíos pueden nacer en Colombia, pueden nacer en Portugal, pueden nacer los judíos donde puedan nacer, pero nunca pierden su identidad. Ellos son de allá, de Israel. Nunca. Pueden haber nacido aquí, pero nunca pierden su identidad. Entonces ellos les oyeron hablar
en su lengua, aparte de hablar allá igualito como hablaba en su idioma. Por ejemplo, vamos a suponer, si yo había nacido en Italia, hablaba italiano. Si había nacido en Portugal, hablaba portugués, hermano mío. Pero nunca dejaba de hablar la lengua de acá, de Israel. Entonces ellos lo comenzaron a oír hablar en sus lenguas. Y estaban atónicos y maravillados, hermano mío, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hermano mío, o sea, en las lenguas que habían nacido. Entonces ellos estaban confundidos y ellos estaban hablando del poder de Dios, pero ellos estaban hablando en lengua y ellos no sabían que estaban hablando italiano. Ellos no sabían que estaban hablando portugués. Ellos no sabían que estaban hablando español. Ellos no sabían que estaban hablando ruso. Ellos no sabían que estaban hablando alemán. Ellos no sabían que estaban hablando chino. Ellos no sabían. Ellos estaban hablando porque la lengua los tomó, y comenzaron a hablar en otro idioma. Y ellos, hermano mío, estaban atónicos porque los oían hablar en su propia lengua, hablando clarito. Y allí estaba el Espíritu Santo esparciéndolos a ellos, a los 120, hablando en lenguas. Hermano mío, en lenguas. Y lenguas que ellos nunca habían estudiado idioma, escúcheme bien, nunca habían estudiado idioma, pero estaban hablando en la lengua. O sea, hablaba italiano y comenzaba a hablar italiano. El otro hablaba francés y él era Galileo y nunca había hablado francés, pero como estaba hablando en lengua, estaba hablando francés, estaba hablando italiano, estaba hablando alemán, hermano mío, estaba hablando portugués. Estaba hablando chino. ¿Por qué estaba hablando? Hermano mío, ¿por qué hablaba si nunca habían salido de Galilea? Hermano mío, era porque Dios repartió las lenguas. Y como ellos oían hablar, también oían hablar a otros en lenguas angelicales. O sea que Dios repartió las lenguas y lenguas angelicales. Y mire lo que sigue diciendo. Dice el versículo 8, estamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 8, dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno de en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elomitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en regiones del África más allá de Cirene y Roma, a quien residentes tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Jehová. O sea, ellos estaban hablando en lengua. Ellos nunca habían hablado otra lengua, ellos no habían estudiado bilingüe. Ellos nunca habían estudiado bilingüe. Nunca habían estudiado bilingüe. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, comenzaron a hablar en las lenguas y comenzaron a hablar en ellos italiano, francés y comenzaron a escucharlos. Y ellos escuchaban las maravillas que Dios hablaba por medio de ellos. Por eso es muy bueno hablar en lengua. Por eso es bueno hablar en lengua. Yo conozco un testimonio de un evangelista. El evangelista se llama Jaime Van Puerta, el fundador de la iglesia evangélica de la obra Luz del Mundo, hermano mío. Y yo conozco el testimonio de él, un testimonio de él, que él fue a fundar la obra en la India.
y parece que no llegó el traductor. Parece que no llegó el traductor. Y él comenzó a hablar en lengua. Y él comenzó a hablar en lengua y él cerró sus ojos y comenzó a hablar en lengua, en lengua, en lengua, en lengua, en lengua. Y estaba hablando en lengua al frente y terminó de hablar en lengua cuando en eso vio a la gente arrodillada, llorando, clamando. Y él se explicaba, ¿y por qué? O sea, él decía, pero ¿por qué están todos llorando? Y estaban ahí. Era que él estaba hablando en el idioma de ellos. Y les comenzó a predicar evangelísticamente en el idioma de ellos. Y Dios los tocó y reconocieron que estaban en pecado y comenzaron a llorar. Y comenzaron a llorar. Hermano mío, ¿por qué? Porque eso es bueno de hablar en lengua. Eso es bueno de hablar en lengua. Si usted no habla en lengua, pídale al Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo. Hermano mío, dile, Señor, dame el don de lengua, dame el don de lengua, dame el don de géneros de lengua. Señor, yo quiero hablar en lengua, yo quiero hablar. Hermano mío, entonces Dios envía la lengua por medio de su Espíritu Santo y comienza a hablar en nuevas lenguas. Comienza a hablar. ¿Por qué? Porque quien te lo manda es Dios. El que te lo manda es Dios. Entonces uno, hermano mío, tiene que anhelar hablar en lengua. Hermano mío, lo que tú te estás perdiendo, si tú no te hablas en lengua, ¿qué te estás perdiendo? Hermano mío, te estás perdiendo una gran bendición porque no estás hablando en lengua. Estás hablando en lengua. Hermano mío, no estás hablando en lengua. Y hay que hablar en lengua. Hay que hablar en lengua. El don de lengua. Hermano mío, el don de lengua. Y mire, y dice, y estaban todos atónicos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Hermano mío, ¿qué quiere decir esto? Pero vino Pedro y se levantó y le dijo, yo no estoy lleno de mosto. Pues es la hora tercera, o sea, la hora tercera era a las 9 de la mañana. Y sabía, cuando vino el Espíritu Santo era a las 9 de la mañana. Comenzaron, o sea, como a las 8:30 a 9 llegó el Espíritu Santo. Y se derramó y comenzaron a hablar en lengua. Hablando en lengua. Y todo el mundo, y eso fue un estruendo. Y toda la gente dice, pero ¿cómo yo los oigo hablar en la lengua que yo nací? ¿Cómo? Si ellos de aquí no han salido, ¿cómo lo escucho? Esa era la lengua de Dios. Las lenguas, mire que ya vimos en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel, que Él repartió las lenguas. Amén. Él repartió las lenguas. Y ahora lo vemos aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, la repartición de lengua. Y todo el mundo, y hablaban en lengua, y ellos se maravillaban, estaban escuchando el mensaje de la palabra de Dios, hablándole en su propia lengua. Hablándole en su propia lengua. Esto era algo tremendo, hermano mío. Esto es algo tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Hermano mío, ese es el don de lengua repartido. ¿A dónde? El día de Pentecostés. Hablando. Y estaban hablando, y estaban hablando. Por eso es bueno hablar en lengua. Y uno dura horas hablando en lengua. Hermano mío, hablando en lengua. Hablando en lengua. Habla en lengua. Habla en lengua. Habla en lengua. Hermano mío, gloria a Dios. Y mira, y siente los ríos de agua viva. Sientes que la piel se te eriza. Esa es la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios. Hermano mío, hablando en lengua. Y mire lo que dice, hermano, mire lo que dice. Estamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Vámonos a Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos capítulo 16, versículo 17.
El capítulo 16 es el último capítulo de Marcos. Versículo 17. Dice: y estas señales seguirán. Mire lo que dice el Señor. Vamos a leerlo. Desde el 15 dice: y le digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión, eso nos manda el Señor. Id y predicad, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire que le digo que ahí Dios no reconoce a toda la gente como sus hijos, a toda criatura. O sea, que Dios reconoce a los inconversos como criaturas hechas por Dios, no como hijos de Dios. Entonces, a toda criatura, dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen en el Señor Jesucristo. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. Hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. Hermano mío, hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cólera mortífera, no les hará daño. Hermano, sobre los enfermos pondrán las manos, y los enfermos sanarán. Hermano mío, estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Nuevas lenguas. Qué hermoso es hablar en lengua. Qué bonito es hablar en lengua, José. Hablar en lengua es lo más bonito que hay. Y usted se mete ahí, y usted dura horas hablando en lengua, y usted se edifica, usted se llena, usted siente los ríos de agua viva, usted siente la presencia de Dios, usted siente que Dios le está hablando, usted siente la presencia de Dios, y ahí lo está edificando, y ahí lo está llenando, y lo está hablando la presencia de Dios por la lengua que usted está hablando, por la lengua que estás hablando. Hermano mío, y uno tiene que cuidarse. Hermano, uno tiene que cuidarse. Mire, Hechos capítulo 10, vamos a ver, Hechos capítulo 10, versículo 46, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 46, hermano mío, 10:46 dice, gloria a Dios, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Ay, hermano mío, comenzaban a hablar ¿qué? En lenguas. Tan bonito que es hablar en lengua, tan hermoso que es hablar en lengua. Eso es lo que, mire hermano, es una experiencia tan bonita. Y yo comienzo a hablar en lengua, y yo de repente hablo chino, a veces hablo ruso, yo no sé, italiano, yo no sé, pero yo hablo en lengua, y estoy hablando, y a veces comienzo a cantar, hablando en lengua, pero yo me edifico yo mismo, yo me edifico, y el Señor hablándole a uno, hermano mío, uno mismo se edifica, hablando en lengua. Hable en lengua, hable en lengua. Si no sabe hablar, dígale, Señor Espíritu Santo, lléname, háblame en lengua. Quiero hablar en lengua, Señor, quiero hablar, lléname, quiero hablar en lengua. Y tú hablas en lengua. Se te embolata la lengua y comienzas tú a hablar, y comienzas a sentir los ríos de agua viva, y comienzas a sentir que la piel se te está erizando, que los vellos se te están levantando, sientes la presencia de Dios, sientes que Dios te está tocando cuando estás hablando en lengua. Cuando estás hablando en lengua, habla en lengua. Mire que dice Hechos 19. Hechos 19, versículo 6. Hermano mío, Hechos 19, versículo 6 dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua, hermano mío, y profetizaban. ¿Hablaban qué? En lengua.
Hermano mío, a veces el don profético está agarrado de la lengua. El don de profecía está agarrado de la lengua. ¿Por qué? Porque cuando tú te unes con la lengua, comienzas tú a hablar y comienza Dios a decir, aquí está pasando esto y esto. Hermano mío, pero eso lo vamos a hablar mañana, de la interpretación. Pero ahora estoy hablando de la lengua. Y hablaba, cuando le pusieron, comenzaron a hablar en lengua. Mire, una de las manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo es que hablan en lengua. Comienza a hablar en lengua. Yo cuando fui bautizado a los 9 años de edad, comencé a hablar en lengua y yo estaba borracho y comencé a hablar en lengua y yo saltaba y brincaba, yo daba vueltas, pero estaba con los ojos cerrados y no me caía, no me tropezaba y yo brincaba y hablaba en lengua y en lengua y en lengua y sentía que la piel se me erizaba y sentía la presencia de Dios y hablaba en lengua y hablaba en lengua. En lengua, hermano mío. Es una experiencia bonita y yo de 9 años. Yo era un niño cuando me tomó el Espíritu Santo. Era un niño. Y hablaba en lengua, y hablaba en lengua, y hablaba en lengua, y no paraba, y no paraba, y no paraba. Hermano mío, estaba embriagado. Estaba hablando en lengua, embriagado. Hermano mío, embriagado del poder de Dios. ¿Hablando qué? En lenguas. Hermano mío, ¿hablando qué? Vámonos para el 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 12. Ahí están ¿qué? Los dones espirituales. 1 de Corintios, capítulo 12. Están los dones espirituales. Hermano mío. Versículo 10.